Hola, en este módulo vamos a ver aplicaciones de lógica, como es la clasificación y categorización de información usando funciones simples. Para esto entonces vamos a introducir la función si. Primero, vamos a reutilizar nuestra base de datos que estábamos usando en el último módulo, que es una base de datos de un vivero, donde tenemos el ID del vivero, del producto, el nombre del producto, el stock inicial, el stock final, las unidades vendidas en el mes, el precio de venta y los ingresos del mes. Además, habíamos calculado el total de los ingresos a través de la suma de todos los ingresos individuales. Entonces, cosas interesantes que podrían ser para evaluar esta base de datos es si, por ejemplo, se vendió más o menos del 50% del stock. Entonces, ¿cómo podríamos calcular eso? Vamos a insertar una columna con control más o con el clic derecho insertar y vamos a poner entonces porcentaje de venta. Y con esto nos vamos a referir entonces al porcentaje de unidades vendidas dado el stock inicial. ¿Cómo calculamos esto? Vamos a usar una regla de 3. Entonces vamos a poner acá regla de 3. Ahí. Regla de 3, y la regla de 3 significa que el stock inicial es el 100%, las unidades vendidas o unidades ven va a ser lo que yo desconozco, entonces lo que quiero calcular. Unidades venta. Entonces, ¿cómo calculo las unidades de venta? Yo calculo el porcentaje de las unidades de venta, es la unidad de venta por 100 dividido en el stock inicial. Pero como queremos después pasarlo a un formato de porcentaje, no va a ser necesario la multiplicación por 100 y directamente vamos a dividir unidades de venta por el stock inicial. Entonces, el porcentaje vendido va a ser las unidades de venta dividido en el stock inicial. Y esto lo vamos a poner en formato de porcentaje. Entonces, un 73% de los productos que se compraron en esa categoría fueron vendidos durante el mes. Y 29% para las magnolias, 69% para la yuca y así sucesivamente. Entonces, una vez tenemos esto, lo interesante, como habíamos dicho antes, es saber cuáles vendieron más del 50%. Porque si vendieron más del 50%, es probable que si yo no reabastezco mi stock, no me quede sin stock antes de que acabe el siguiente mes. Entonces sería importante comprar de esas unidades. Entonces, mayor a 50%. Y acá es donde introducimos la función si. Si es una función que requiere una prueba lógica, es decir, comparar un criterio o ver si es que algo cumple o no cumple. Entonces, nuestro criterio que queremos evaluar es que este valor, que es el porcentaje de venta, sea mayor a 50%. Si es que esto se cumple, nosotros le vamos a decir que sí, que efectivamente es mayor a 50%. Y si no se cumple, le vamos a decir que no es mayor a 50%. Enter. Nos da un sí. ¿Por qué un sí? Porque efectivamente el 73% es mayor a 50%. Si arrastramos ahora la fórmula hacia abajo, nos va a dar que no en el caso de 29. Vamos a cambiar acá algunos valores para que sea un poco más interesante. Entonces, el stock final van a ser 40 acá y acá van a ser 30. Ya, ahora sí tenemos un poco más variado. Entonces, a veces nos pueden preguntar un sí que requiera que dos criterios se cumplan. ¿Qué criterios podrían solicitarnos? Por ejemplo, nos podrían pedir que el ingreso sea mayor al promedio de ingreso. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a crear una columna a este lado y vamos a crear una celda acá abajo que diga promedio ingreso. Y el promedio de ingreso nos vamos a referir a el promedio de esta línea. Promedio. Entonces, en promedio se vende 98.000 pesos por producto. Es decir, el helecho
vende un ingreso mayor a los 98.000, que es el promedio de ingreso. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, tenemos productos como la ruda, que pareciera ser el producto que más porcentaje de venta tuvo. Entonces tiene como una alerta mayor acá, pero dado que su precio es bastante bajo, los ingresos que representa la ruda no son tan altos. Entonces, si bien este producto se vende harto, no es tan atractivo para el vendedor porque no le representa un ingreso tan alto. En cambio, por ejemplo, la Magnolia vendió muy pocas unidades de venta. Vendió solo 6 unidades de venta, pero tuvo un ingreso de 120.000 pesos. ¿Por qué? Porque el precio es mucho mayor. Entonces, este filtro de que sea mayor al promedio de ingresos podría ser atractivo para la persona que vende en este vivero, de darle también foco a esos elementos. Entonces vamos a crear otra columna acá que sea en el fondo mayor al promedio de ingresos. Mayor al promedio de ingresos. Entonces la función sería un si el ingreso es mayor al promedio de ingresos, entonces el valor verdadero va a ser que sí cumple y el valor falso, o sea, cuando no cumple, es que no cumple. Acá vamos a tener un inconveniente, eso sí, porque cuando nosotros hagamos enter va a funcionar para la primera, pero si nosotros luego queremos arrastrar la fórmula, la celda azul, que es el M7, va a arrastrarse a la M8, M9 y así sucesivamente, pero también lo va a hacer la celda roja, que es la M19, que luego va a transformarse en la M20, que no tiene ningún valor. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Es fijando la celda M19 con los signos pesos. Entonces, ahí está fijada la celda. Ahora sí arrastramos hacia abajo y obtenemos que efectivamente todos estos productos de acá abajo, que si bien 3 de ellos venden sobre el 50%, aún así su ingreso no es mayor al promedio de ingresos. Vamos a ponerle un borde para que no se vea tan mal. Ya, entonces ahora tenemos dos condiciones: que sea mayor al 50% y que sea mayor a el promedio de ingresos. ¿Cómo podemos nosotros unir estas dos informaciones? Es decir, una columna que nos diga que en ambas es sí. Entonces vamos a crear una nueva columna que diga cumple ambas. Entonces vamos a decir sí, esto es igual a sí, y esto es igual a sí, entonces sí. Si no, no. Pero acá vamos a tener un problema, porque si bien el operador y sí existe, esta no es la manera correcta de usarla. Si yo pongo enter me va a poner error. ¿Cuál es el error? El operador lógico, que es el i, como también va a funcionar el o, funciona estando al principio de las condiciones que yo le voy a entregar. Entonces yo le tengo que poner sí y, o sea que cumple los criterios que voy a poner adentro. Y los criterios que voy a poner adentro es que el porcentaje de venta sea mayor a 50, punto, coma, que el porcentaje, o sea, el promedio de ingresos sea mayor al el ingreso sea mayor al promedio de ingresos. Entonces, mi prueba lógica van a ser estas dos pruebas lógicas dentro de un operador i. ¿Qué significa el i? Es que tanto la columna k se cumpla como la columna n se cumpla. Si yo usara el operador lógico o, eso me va a exigir que solo la k se cumpla o solo la n se cumpla. Entonces, si arrastramos hacia abajo ahora, nos va a decir que en este caso no se cumple porque solamente se cumple el promedio de ingresos, pero no el porcentaje de unidades. En esto se cumple para ambos y en esto ninguno va a cumplir porque ninguno cumplió ser mayor al promedio de ingresos.
Vamos a cerrar y obtenemos esta nueva columna con los operadores lógicos. Hay otra manera de hacerlo y esta otra manera de hacerlo se llama si anidado. ¿Qué es un si anidado? Si anidado es como, por ejemplo, cuando yo pongo que se cumpla lo primero, después revise si se cumple lo segundo y luego me entregue un valor. Entonces vamos a hacerlo en una columna extra, cumple ambas, esto es con y acá lo vamos a poner con un si anidado. El si anidado lo que va a decir es si mayor a 50 es igual a sí, el valor verdadero va a depender si es que este es mayor a sí o no. Entonces le voy a indicar acá, sí. Y a esto nos referimos con anidado. Es que hay un sí adentro de un sí. Entonces, si esto es igual a sí, en texto, ojo que acá estamos usando una fórmula que se llama sí, de condicional, y estamos usando una palabra en texto que se llama sí, que nosotros le pusimos al cumplimiento. Entonces, si el texto de la columna n es sí, entonces ahora el valor verdadero va a ser que cumple. Vamos a cambiar el nombre de la variable para que no sea tan reiterativo. De lo contrario, le vamos a decir que no cumple. Y lo que acabamos de hacer entonces es, si la parte externa da sí, o sea, si es que la columna K da sí, el valor lógico, o sea, el valor verdadero, va a depender de un condicional de si es sí, si no va a ser no. Entonces, si bien estoy midiendo por este, luego mido por eso y recién ahí me entrega un valor verdadero o un valor falso. Cuando yo cierro el paréntesis de este valor verdadero, pongo punto coma, me va a exigir un valor falso, que es en el caso de que no cumpla el sí de la columna K. Es decir, como acá solamente tenemos dos opciones, es que sea no. Y si es no, yo le voy a decir que no cumple. Vamos a poner acá entre igual que no cumple. Y ahora sí podemos cerrar el paréntesis. Entonces ahora vamos a tener que efectivamente cumple, estos tres cumplen y el resto no cumple. Entonces la diferencia es que acá estamos poniendo ambas pruebas lógicas que queremos que se cumplan dentro de una opción, mientras que acá estamos poniendo una prueba lógica que queremos que se cumpla, luego evaluamos si es que le entregamos un valor verdadero con otra prueba lógica dentro de esta primera prueba lógica, y luego si es que ya no se cumplió la primera prueba lógica, directamente le decimos que no cumple. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Otro ejemplo podría ser que nos entreguen una tabla con indicadores que nos digan ingresos y que nos digan porcentaje de venta. Y nos pidan que clasifiquemos. Y que esta clasificación va a ser según 4 criterios. Entonces vamos a poner categoría. Vamos a tener la categoría A, que va a ser como muy atractiva, la categoría B, medianamente atractiva, la categoría C, que ya es poco atractiva, y la categoría D, que es como no tan atractiva. Entonces vamos a decir, una categoría A va a ser que los ingresos sean mayores al promedio, que el porcentaje de venta sea mayor a 75%, vamos a ser más exclusivos todavía. Una categoría B va a decir que también los ingresos sean mayor al promedio, que el porcentaje de venta sea mayor al 50%, un poco menos exigentes, y ahí sería una categoría B, y la categoría C vamos a decir que el ingreso es indiferente, puede ser cualquiera, pero que el porcentaje de venta sea mayor al 50%,
Y la categoría D vamos a decir cualquier otro. Cualquier otro que no cumpla con la categoría A, la categoría B, la categoría C, va a ser una categoría D. Entonces, ahora vamos a crear una nueva columna para poder ingresar qué categoría va a ser cada producto. Entonces, categoría. Vamos a ver esta tabla entonces primero con el formato I. El formato I sería la siguiente manera. Es un sí de dos categorías que tienen que cumplirse. Primero, que el promedio de los, o sea, que los ingresos sean mayor al promedio. Lo vamos a fijar. Y también tiene que cumplirse que el porcentaje de venta sea mayor al 75%. Sea mayor a 75%. Cerramos ese I. Si es que esto se cumple, entonces va a ser categoría A. Si es que no se cumple, entramos a la categoría B, que eso requiere un sí de un I que diga que los ingresos sean mayor al promedio fijado y que el porcentaje de venta sea mayor al 50%. Entonces, que el porcentaje de venta sea mayor a 50%. Acá, ojo que me corrí una celda para abajo, debería ser la misma de arriba, porque estoy poniendo la fórmula para la fila 7. Entonces, acá lo voy a corregir. Ahí sí. Entonces, digamos, en que si no se cumplió la categoría A, voy a investigar si se cumple la categoría B. La categoría B me requiere unos ingresos mayores al promedio, un porcentaje de venta mayor al 50%. Con esos son mis dos condicionales. Si se cumplen ambos casos, el valor verdadero va a ser categoría B. Si es que no se cumple la categoría ni se cumple la categoría B, vamos a ver si se cumple la categoría C. Entonces, la categoría C dice que sí. Solamente me exige que el porcentaje de venta sea mayor al 50%. Porcentaje de venta mayor a 50%. Entonces, el valor verdadero, y ojo que acá no necesitamos un I porque le es indiferente los ingresos, va a ser una categoría C. De lo contrario, y dado que ya no tenemos más categorías, vamos a poner que la falsa va a ser la categoría D. O sea, es como el caso de otros. Y cerramos todos los paréntesis correspondientes. Vamos a arrastrar hacia abajo y vamos a investigar si las categorías están bien. Por ejemplo, en este caso, nos dice que la Monstera es una categoría B porque no llega a ser mayor al 75%, dado que es 75%. Y sus ingresos son mayores. Entonces, para que sea un poco más atractiva nuestra tabla y tengamos algún valor con categoría A, vamos a poner que la Monstera tuvo un stock final de 6 unidades. Y ahí, dado que sube al 79%, efectivamente la categoría va a subir a una categoría A. La otra opción que podríamos tener es que nos entreguen otro tipo de tabla. Y esta tabla, digamos que va a depender solamente de estos dos valores, es decir, del porcentaje de venta y de la categoría, y que ahora solamente va a importarle esto. Quiere decir que una categoría se va a decir cuando vende más del 25% y una categoría es todo lo contrario. Entonces, en este caso, lo más útil, dado que no son dos categorías las que tenemos que evaluar, como es el caso de los ingresos y el porcentaje de venta, y ahora solamente un porcentaje de venta que va variando, es el caso ideal para usar sí anidado. Entonces, categoría 2 con sí anidado. Esta le vamos a poner que es la categoría 1 con el uso de I. Entonces, la categoría 1, la categoría 2. Entonces, ¿cómo vamos a ver esta categoría 2? La categoría 2 tiene que ir de lo más restrictivo a lo menos restrictivo cuando queremos usar un sí anidado.
¿Con qué me refiero con esto? Es que si yo parto de abajo hacia arriba y le digo cualquier porcentaje de venta, podría ser tanto la A, la B, la C o la D. Lo mismo, si le digo que tiene que ser mayor al 25%, podría ser cualquiera de estas. Si queremos partir de abajo hacia arriba, tenemos que hacerlo de lo más restrictivo, lo que significaría que en vez de usar un mayor a tal valor, tiene que ser menor. Entonces, en este caso, D tendría que ser menor a 25%, C tendría que ser menor a 50%, B menor a 75% y A todos los otros, que significa del 75 hasta el 100. Lo vamos a usar de esta manera porque está ordenado así, pero se puede hacer de ambas maneras siempre y cuando vayamos de lo más restrictivo a lo menos restrictivo. Entonces, si el porcentaje de venta es mayor a 75%, entrégame la categoría A. Si no, evalúa las otras categorías. Es decir, si porcentaje de venta es mayor a 50%, entrégame la categoría B. Si no, evalúa las otras categorías. ¿Qué quiere decir? Si porcentaje de venta es mayor a 25%, entrégame la categoría C. Si no, evalúa las otras categorías, pero como las otras categorías solo es una, puedo ponerle que en el caso de otros, entrégame D. Cierro todos los paréntesis, Enter, me sale B, arrastro hacia abajo y efectivamente tengo solo dos con mayor a 75, que es el caso de la ruda y de la monstera. No tengo ninguno bajo 25%. Podemos hacer un cambio para que esto sea más notorio. Por ejemplo, este está cercano al 25, entonces le vamos a poner que quedaron 50 unidades. Va a tener 11 y efectivamente pasa a ser una categoría D.